BASC, confianza y seguridad certificadas. La comunicación es fundamental para el ser humano. Desde siglos atrás, el ser humano ha tratado de comunicarse. Tenemos los dibujos rupestres, tenemos la comunicación por señas. Más allá de los idiomas, las personas hemos tratado de comunicarnos por diversos medios, ya sea escrito, la comunicación corporal también últimamente es realmente importante y trascendental porque pareciera mentira, pero mientras con la boca decimos algo, mientras nuestras palabras dicen algo, nuestra actuación corporal podría decir todo lo contrario. Es un tema realmente apasionante y además supremamente interesante. Y como no podía ser de otra manera, contamos para poder analizar esto con una experta, con Verónica Arosemena. Bienvenida, Verónica. Hola, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Es un placer estar aquí con ustedes. Verónica, como decíamos al inicio en la introducción, la comunicación es fundamental, es básica. Pero lo importante es qué se quiere comunicar y cómo se quiere comunicar. ¿Podrías decirnos qué es en sí la comunicación y cuáles son las formas o los métodos para comunicar determinados hechos o circunstancias? Comunicación, mira, me gusta esta pregunta porque parte desde el principio. Y el principio, en realidad, el origen de la palabra comunicación o comunicar viene del latín comunicare, que significa poner en común. Y me parece tan precioso y tan perfecto como la manera de describir qué es la comunicación. Porque eso es comunicar. Comunicar es poder poner en común. Si tú no logras poner en común, es decir, si no logras que tu mensaje le llegue a la otra persona, habría que preguntarnos, ¿estamos realmente comunicando? ¿O estamos solamente lanzando información? Esto lo podemos ver en diferentes niveles, incluso en las empresas. Por ejemplo, alguien te dice, te mandé un correo y ya comuniqué, pero ¿realmente comunicaste solo por enviar el correo o comunicas cuando la otra persona lo recibe, lo decodifica y realmente lo comprende? Y eso podemos llevarlo desde lo micro a lo macro. Entonces, comunicar es eso, es poder poner en común. Es un poco el tema como entre oír y escuchar. Bien, Pareciera similar, pero no es lo mismo. perfecto, sí, exactamente. ¿Cómo haces que la persona, tu interlocutor, asimile, lo haga suyo? Porque ese es el éxito de la comunicación. Tú expresas algo y ese algo, la persona lo recibe, tu interlocutor lo recibe, lo procesa, lo Ujú, asimila, lo hace suyo. ¿Y ujú. cómo haces que ese mensaje, tu interlocutor, lo haga suyo? Que vienen muchos factores, desde factores externos, es decir, busco el mejor ambiente para poder comunicar, aunque no lo creas, algo que parece tan inocuo como el ruido puede afectar la comunicación. Entonces busco el momento correcto también de la persona para escucharme, porque tú sabes que cuando estamos estresados, preocupados, hasta con hambre, eso afecta nuestra capacidad de escuchar al otro de una forma abierta y receptiva. Entonces el lugar y el momento adecuado como que ponen el campo a tu favor para lograr eso que dices, que el mensaje llegue a la persona. Y luego también está que también logras conectar con el otro, porque regresemos a lo del principio, solamente decirle a alguien una información a secas no garantiza que el otro la va a poder recibir y procesar. Entonces aquí vienen otros factores de, por ejemplo, qué tan persuasivo eres, qué tanto logras generar ese rapport, esa química con la persona para que te quiera escuchar. ¿Qué tanta claridad hay en tus palabras? ¿Usas términos muy técnicos? ¿Sabes explicar esos términos técnicos? ¿Hablas a un volumen y a una velocidad que se te entienda? Y lo que decías, ¿tu lenguaje corporal está apoyando tu mensaje o lo está contradiciendo? Porque todos esos factores y muchos otros detallitos más son los que se suman para lograr que ese mensaje llegue a la persona o no. Me imagino que cuando tú preparas un taller y tal, o quieres, armas una campaña de comunicación, tú estudias, analizas. Yo soy abogado y yo tengo por costumbre cuando me dicen, ¿sabes qué? Este juicio ha caído en el juez tal. Yo me Ujú, tomo la molestia de ir por lo menos a dos o tres audiencias para ver cómo actúa el juez. ¿Qué es lo que le hace clic al juez? Que eso tú te das cuenta cuando dicta la sentencia. Entonces tú ves los argumentos de un lado, los ves los argumentos del otro,
y entonces resulta que el juez, al momento de motivar, que es dar las razones por las que va a llegar a una conclusión, toma Ujú. un poco de uno, toma un poco de otro y dices, ah, esto es lo que le hace clic, esto de aquí es lo que lo conecta. Y entonces voy armando un esquema para cuando a mí me corresponda saber qué es lo que tengo que utilizar. Ujú. ¿Eso es fundamental para la comunicación o es intrascendente? Bueno, por supuesto, eso es muy astuto en realidad. Cuando yo enseño mis talleres, siempre hablamos que en comunicación está qué digo y cómo lo digo. Pero hay una primera pregunta que tienes que hacerte, es ¿a quién se lo digo? ¿A quién le voy a dar ese mensaje? Esa es la primera pregunta. Entonces, mientras tú mejor conoces a tu audiencia, a tu público, en este caso al juez, más probabilidades tienes que tu mensaje logre llegarle, porque sabes, como bien dices, cómo le gusta recibir la información. ¿Le gusta la data, más los números, seco, frío, o quiere que le converses un poco, que les algo de detalle, que entres en alguna historia? Mientras mejor conoces al otro, mejor sabes cómo llegarle definitivamente. La comunicación pareciera ser que es un poco como te hace la relación de jefe a subordinado, o te hace la relación de periodista, o te hace la relación simple y llanamente en el tema comercial. Pero la comunicación es realmente importante también en las relaciones interpersonales, porque de hecho muchas veces muchos problemas maritales, conyugales o entre novios es por la falta de comunicación o por la mala comunicación. Y hay que Ujú, ser muy específico en los términos, tiempos y circunstancias que rodean el asunto, porque ujú. lo contrario puede tergiversarse, ¿no? ¿Verdad? Eh, ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta en este caso en las relaciones interpersonales? Cuando hablas de relaciones interpersonales y comunicación, a mí me viene a la mente la palabra asertividad, que es una palabra que se repite mucho, pero el significado real de asertividad es la habilidad para expresar lo que tengo que decir, pero de forma que el otro puede escucharme. ¿Qué significa esto? Que no nos vamos a ninguno de los dos extremos, ni nos vamos hacia la pasividad, es decir, en una relación interpersonal me molesta lo que hace mi pareja y me lo guardo. Me lo guardo porque no me gusta el conflicto, me lo guardo porque tengo miedo que se va a resentir, me lo guardo porque me da pereza, cualquier tipo de excusa que nos pongamos para no comunicar. Ese extremo no es bueno porque es como barrer bajo la alfombra, estás escondiendo el problema, pero eso va a explotar. Y el otro extremo, pues, el otro lado del espectro de la asertividad sería, se le denomina agresividad. A mí no me gusta mucho que le hayan puesto ese nombre porque la gente asume usualmente agresividad solo por violencia, ¿verdad? Como que ya, pero en realidad agresividad se refiere más a visceralidad, es decir, algo me molestó en mi pareja y se lo digo así, como dicen, sin pelos en la lengua, se lo digo de forma cruda, que puede ir escalando, ¿no? A gente que ya grita o que ya pierdes los papeles. Entonces, esa comunicación en pareja y la comunicación interpersonal, ser asertivo quiere decir que todos, que nacemos siempre con tendencias a ciertos lados del espectro de la pasividad o de la agresividad, podamos ir hacia el centro y podamos comunicar lo que nos molesta en la pareja o lo que hay que discutir en pareja, sin miedo, pero sin agresión. O sea, tratando de comunicarlo con firmeza, sin pasar a los adjetivos, a todas estas cosas que afectan la comunicación. Las redes sociales, sin lugar a dudas, son ahora un medio que está realmente, considero yo, sobreexplotado. Y se confunde el tema de estoy comunicando a través de las redes sociales. Ejemplo, el actual presidente reelecto Donald Trump impuso la moda en su primer periodo de que él solo comunicaba por X, lo que ahora es Ok, X. Y muchos de los presidentes latinoamericanos copiaron este estilo. ok. Lo otro es que bailar, hacer bromas, etcétera, etcétera, lo consideran una forma de comunicación o una manera de dar un mensaje. ¿Hasta qué punto ese tipo de situaciones trastocan el real mensaje, distraen el mensaje y más vale nos vamos por el tema divertido, jocoso, la payasada? ¿O qué mismo? ¿Cuál es el efecto realmente que genera esto? ¿Te refieres a las redes sociales en sí mismas, con la comunicación? Claro, le dicen, ah, voy a comunicar y entonces en TikTok me pongo a bailar y toda la Ujú. vaina y estoy comunicando que soy una persona alegre, joven, así ande con un bastón, lo Claro, cual no tiene sentido, ¿no? ¿Verdad? claro. Y así por el estilo. ¿Qué tan efectiva es la comunicación o lo que pretende ser comunicación
a través de estos actos y hechos que llaman más como que a la diversión que a dar un mensaje mismo? Mira, a mí me gusta explicar ese tema de esta forma. Susan Fick, que es una investigadora de la Universidad de Princeton, ella descubrió que el carisma como cualidad es algo que se puede trabajar o amplificar. Entonces ella descubrió que el carisma tiene dos bases fundamentales. La gente carismática tiene esta combinación de tener indicios de competencia, es decir, soy capaz, soy serio, sé trabajar, voy a resolver, como les encanta decir esa palabra, no voy a resolver. Pero también tiene el otro lado de los indicios de calidez, es decir, soy cálido, soy amistoso, soy buena gente. Cuando un político lo vemos bailando, haciendo sus bailecitos de TikTok, lo vemos sonriendo, a pesar de que sabemos que no acostumbra a sonreír, yo lo que creo es que están intentando subir el volumen, subir el dial del indicio de calidez. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona naturalmente tiende al indicio de competencia como líder. Entonces, queremos que se perciba como más carismático y eso lo hacemos al bailar, al sonreír, que no es la única forma, como siempre digo, no es la única forma de comunicar calidez, pero capaz ese recurso, entre comillas, fácil, al cual ya se acostumbraron a utilizar y les gusta explotarlo. En la campaña anterior, en la que salió ganador el actual presidente Noboa, a mí me preguntaban, oye, ¿y tú qué crees que es lo que lo hizo ganar a Noboa si el hombre era parco? Hablaba muy poco. Es un hombre de pocas palabras y casi casi de hechos. Y yo no sé si mi análisis es equivocado, Berta me lo dirás. La diferencia está dada en que anteriormente los políticos tocaban la puerta del votante y le decían, aquí estoy, recíbeme en tu casa. Él buscaba al votante. Pero la campaña de Noboa fue tan genial, disruptiva, que tomó los retos que hay en las redes sociales, los famosos challenge. Saca el cartoncito este que me pareció genial y entonces le cambia el switch al votante porque le dice, a ver, te doy un reto. Consigue mi cartón y haz con mi cartón lo que te dé la gana. Y entonces ya no es el candidato que toca la puerta del votante, sino que es el votante que va a salir al candidato. Ese clic que le hacen en la cabeza y que este reto, que además le trae diversión, aunque el tipo sea parco, lo llevan adelante y le hicieron saco, se acostaron 4 en la cama, le hicieron parrillada, etcétera, etcétera. Esta conexión divertida, hacer al votante, en este caso, para ponerle ejemplo, partícipe de una acción con él. Esa relación generó o no generó una relación, entre comillas, íntima, personal, entre el cartón y el votante que lo fue a buscar. ¿Comunicó bien o no? Si te pones a ver, esta es una forma, probablemente el equipo de Daniel Noboa ya se ha dado cuenta de que su indicio de competencia es más fuerte que su indicio de calidez, ¿verdad? Él es, como dicen, un poco más parco, menos expresivo, más conciso, va directo al grano, pero tienen que subir el indicio de calidez, entonces se ponen recursivos de qué forma podemos hacerlo. Y el tema de lo que dices el cartón, en realidad también es una forma generar curiosidad. El acto de generar curiosidad, como es un juego, es una gran manera de captar la atención de las personas. Al ser humano le estimula la curiosidad, así sea dentro de un juego de pistas, encuentra dónde está, y luego con este acto de ser parte, por ejemplo, el mismo hecho de que la esposa del presidente también, no sé si calificarla como influencer, pero se podría decir que es una influencer, tiene muchísimos seguidores en sus redes, ya tenía, digamos, cierta autoridad dentro de su comunidad y a la gente le gustaba probablemente que ella le haga compartir, le dé compartir a lo que ellos hacían con el cartón. Entonces era como una forma de ellos también lograr tener exposición gracias a las cuentas de Lavinia o a las cuentas de Daniel. Entonces se vuelve es una dinámica en la que las personas, como mencionaba, sienten parte de. Es decir, ya no es esta campaña que está lejos de mí, sino que al yo contribuir con mi creatividad, lo que sea que hice con este cartón, sea lo que sea, genero contenido y soy parte de la campaña. Y mientras la persona se siente más parte de algo, más lo valora. Y es como que eres tu equipo, eres parte de una especie de equipo. Y eso crea esta mentalidad que se vuelve más tribal en la cual la persona apoya al otro porque se siente parte de. La comunicación, decíamos al principio, tiene que generar una sensación, positiva o negativa, pero sensación. Eso deja una marca indeleble. Me cae mal, me cae bien. El tema es que
tiene que generarte una sensación. Y por eso generalmente, sobre todo los latinoamericanos, contamos historias. Somos fanáticos de las historias. Nos indignamos, lloramos, reímos con las historias y entonces nos cuentan estas historias. Tú eres muy joven. Cuando fue presidente John F. Kennedy, imagínate, yo tengo 64 años, voy a cumplir 65. Kennedy fue electo en el 60, yo recién nacía. Pero esta suerte de la familia real, entre comillas, en Estados Unidos, que no existe la realeza, pero esta suerte de la familia real, el joven guapo, rico, con la chica inteligente de sociedad, eh, es un poco como que vendieron la imagen de la familia ideal. De lo que he podido ver en este tiempo, como tú bien dices, Lavinia maneja muy bien sus redes sociales. Y ha sido un poco como que el talante que le han querido dar, la familia perfecta. Mira que han incorporado, involucrado a la primera hijita de Daniel Noboa, con la señora Goldbaum, también como parte de la familia. Por lo tanto, dejan esa impronta de somos una familia joven, que sí, estamos peleándola por el país, pero no dejamos de ser jóvenes, trotamos, nos bañamos, nos reímos, andamos a caballo, vemos a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué comunica realmente? ¿Cuál es el mensaje tras toda esta parafernalia que se arma, que para unos es producida y para otros es lo más normal? Comunica probablemente un ideal, algo aspiracional. Si vemos Instagram, incluso más allá de ellos, estos influencers, cuando se ponen de moda, tenemos influencers, por ejemplo, que van a restaurantes elegantes, esos famosos foodies que recomiendan comida, tenemos influencers de ropa que se visten súper bien, es decir, Instagram se volvió una especie de vitrina en la cual las personas pueden mostrar aquello en lo que destacan y otros lo ven y dicen, me gustaría eso, o eso es algo aspiracional, eso es algo que me inspira o me motiva de alguna forma. Y todo el estilo de vida que ellos tienen, más allá del tema quizás incluso del dinero o la ropa, si te pones a ver, ellos también promulgan mucho el tema de la disciplina, la salud, la alimentación, el ejercicio, que son temas muy Instagram, por así decirlo, muy instagramiables y muy en boga con lo que está de moda ahora, que es esto del cuidado personal. Basque, confianza y seguridad certificadas. Sin lugar a dudas, es algo curioso porque la viña explota muy bien eh, varias de las condiciones que son características de ella. El papá, un italiano que vivió en Galápagos y que tuvo el hotel más importante de Galápagos en Santa Cruz, el Royalton. La mamá, una mujer sencilla, humilde, de Manabí, eh, por un lado. Por otro lado, ella es la esposa de un hombre heredero de la fortuna más grande del país, porque Alvarito es el hombre más adinerado del país, 1.200 millones de dólares. Y entonces resulta que es como que la historia de esta del fairy tales, ¿no? ¿Verdad? Ah, como que la Cenicienta se hizo la princesita y toda la historia. Y a la gente le encanta esta historia y la gente se engancha con esta historia. Y ellos explotan muy bien esa historia, sobre todo la Lavinia que se sienta a comer tonga, se sienta a comer en terrina, etcétera, etcétera, y de repente sale con una piel de min espectacular, con un vestido a más no poder ahí en la posesión de Trump y tal. ¿De qué manera esto llega como aspiración, como tú decías, aspiracional al pueblo, sin que caiga mal? Porque bajo otras circunstancias diría, "Ay, qué atorrante esta mujer", pero no, acá encanta, tiene un encanto, tiene una pegada en ese sentido. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué hace esa empatía? Ujú. Mira, eso se explica porque justo te estaba comentando lo de los indicios de calidez. ¿Qué son indicios de calidez? Son gestos y expresiones no verbales también que comunican esa amistad. Entonces, por ejemplo, si tú ves las fotos de Lavinia, ella siempre está sonrida, siempre está sonriendo en las fotos, en sus videos, es muy cálida. Por ejemplo, en calidez es ladear ligeramente la cabeza, no sé si te das cuenta, cuando tú escuchas a alguien o no quieres ser como amistoso, tu cabecita va hacia un lado. Y así a eso le sumas la sonrisa, los gestos abiertos de las palmas de las manos, una postura que comunica apertura. Todo eso en ella suma para transmitir esa calidez. Entonces, si además, como tú bien dices,
cuando va a estas visitas, ves que abraza a la gente, ves que está comiendo con ellos, puede generar esa empatía para no dar solo la apariencia del glamour, sino también puedo estar con ustedes, puedo estar con todo el mundo. Y como comunica esa calidez, que la gente la percibe como algo auténtico o algo sincero, en cierta manera ya no se vuelve lo que tú decías, algo que te distancie, solamente la parte glamorosa. Claro, no es apática, es empática. Además dice, Claro, yo soy de ustedes, yo soy Manaba y me encanta la tonga y me esa, encanta ya se hace Manito parte. Bravo. Claro, entonces la identificación, en psicología hay un fenómeno que se llama la del espejo. Yo me veo reflejado en Exacto. ti. Y ella Ujú. genera mucho esta situación cuando va a sectores lo denominan marginales o sectores deprimidos económicamente. ¿De qué manera nosotros, que estamos en un mundo globalizado, podemos comunicar mejor hacia afuera sobre esta situación terrible que vivimos de la guerra interna, pero que tampoco se nos convierta esto en la espada de Damocles de que, sabes que todos saben dónde está Ecuador, pero mejor no vayas? ¿Cómo podemos comunicacionalmente darle un giro a eso sin tampoco llegar a la exageración de decir, aquí no pasa nada? No, 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 no. Cuando dices cómo podemos comunicar, ¿quién sería el que está comunicando? ¿Te refieres al gobierno? No, en general, supongamos, yo hablo con mis amigos que están en el extranjero y me dicen, oye, ¿cómo está la cosa y tal? ¿Cómo yo podría comunicarles que es verdad que estamos en un conflicto armado interno, que es verdad que Ecuador es inseguro, pero que tampoco es como lo pintan? ¿Sí me explico? No es que en cada esquina te están matando, no. La situación es difícil, sí, pero eso no significa de que es un lugar donde no debes de venir. Puedes venir tomando tus precauciones. ¿Cómo comunicas esto? ¿Cómo generas de alguna manera, no te digo que una sensación de seguridad, pero sí más tranquilidad? Te recuerdo, tú debes haber sido muy pequeña, Medellín de los 80 con Pablo Escobar. Eso era un tema realmente insufrible, inmanejable. Yo perdí a un amigo, compañero del colegio. Allá él estaba en un restaurante almorzando y le pusieron una bomba y ahí quedó, en Medellín. Pero sin embargo, Medellín no dejó de ser una ciudad turística, no dejó de ser una ciudad cálida, no dejó de invitar al de afuera a que vaya y la visite. Y Colombia no dejó, no se aisló en lo más mínimo. ¿Cómo comunicar esto? ¿Cómo contrarrestar sin llegar a las exageraciones de que no pasa nada? Pero sí, ¿sabes qué? Sí, en todos lados hay. Es verdad, pero no es tanto. Pero hay que comunicar, quizás, aunque suene un poco selectivo, qué espacios son más seguros visitar, ¿verdad? Porque eso mismo pasa si vas a México, ¿cierto? Si vas a otros Ah, países que son más riesgosos, sabemos que hay zonas que son más rojas y otras zonas que pueden ser más turísticas. Entonces, lo que probablemente va a tener que pasar es que esas zonas que sean algo más seguras, como bien dices, con ciertas precauciones, pues enfocarnos en primero dar a conocer más esos espacios, a la par que se trabaja en la seguridad para que pues realmente la gente pueda venir tranquila, porque también es comprensible, ¿verdad? A veces si yo quiero que alguien venga y yo quiero a alguien, igual me preocupa, quiero que venga, pero también me preocuparía que venga y le pase algo, creo que es un miedo natural. claro. ¿Cuáles son las claves para la comunicación asertiva? Para la comunicación asertiva que te acabo de mencionar hace un momento, para poder expresar lo que quieres decirle a alguien, pero de una forma que no sea agresiva, que sea firme, clara. Lo primero sería dejar los adjetivos de lado, como te comentaba, es decirle, eres un tal, eres un cual, eso es receta para el desastre y la pelea. También, por ejemplo, palabras polarizadas, como es que tú siempre haces esto, es que tú nunca haces tal cosa, siempre y nunca, todo o nada, son palabras que también hacen que el otro se ponga los guantes de box. Lo ideal es poder remitirte a los hechos, decir, mira, cuando estábamos en tal lugar, pasó tal cosa y me sentí así producto de esto. Es como, ¿qué pasó? O sea, describir el lugar, el contexto, qué pasó y cuál fue la consecuencia, cuál fue el impacto de ese hecho en ti. Y luego, pues, si es que lo que quieres pedir es algún cambio de actitud, algo, decirle, mira, eso es lo que me gustaría que pase. Obviamente, para poder comunicar así, eso requiere regulación emocional. Y es por eso que no podemos hablar de comunicación sin hablar de inteligencia emocional, de buena comunicación me refiero, porque va de la mano.
justamente con el tema de la inteligencia emocional. Muchas veces suceden situaciones como, por ejemplo, de que yo he visto casos de amigos míos en que de repente la pareja, la esposa, la novia, eh, está, como dicen vulgarmente, trompuda. Y entonces, ¿por qué está disgustada? Ah, no sé, le dice, dice mi amigo. Y a la hora, después de un tiempo, dice, de unos minutos, dice, es que tú no hiciste cosa. Como que muchas veces queremos que el interlocutor adivine cómo nosotros pensamos y queremos que reaccione. Ujú. Y eso definitivamente no es comunicación porque es circular en una sola vía. La comunicación es en doble vía. Entonces, Ujú. ¿cómo poder contrarrestar esta situación de no pretendas que yo piense como tú piensas y comuniquémonos mejor? Que no se puede leer la mente para nada, si no expresas lo que te decía, viste lo de pasividad y agresividad, ese es un ejemplo de pasividad. Pasividad es, me quedo guardado lo que me molesta, no lo digo, no lo digo, y luego al final me termino poniendo molesto porque no pudiste leer la mente, es decir, definitivamente esa no es la forma de comunicar. Y las personas que tienen esa tendencia tienen que poder reconocer cómo guardarte las cosas no contribuye a, a resolverlas, es decir, solamente aumenta tu resentimiento hacia el otro. Como tú bien dijiste, ¿no? ¿Por qué no hiciste tal cosa? Pero es que no me lo dijiste. Tienes que poderlo expresar y tienes que practicar cómo expresarte en situaciones que no impliquen un riesgo para ti, porque si te da miedo expresarte también, es comprensible que cuando son temas muy sensibles o cuando es una persona que te intimida mucho, se te da difícil también abrirte. Entonces yo recomiendo para la gente que es más pasiva empezar pasito a pasito comunicando en situaciones que sean menos retadoras para ellos, como que vas ganando fuerza para luego poder tener esas conversaciones difíciles también. Es un poco como dicen en la calle, yo les digo, háganse amiguitos cuando están así, que poco más y poco menos están espalda con espalda. Bueno, háganse amiguitos, comiencen a hacerse amiguitos de nuevo. Eh, Verónica, los tiempos cambian, las situaciones y los usos sociales también cambian, van evolucionando. Ujú, La manera de comunicarse va de la mano con los usos sociales y el cambio de los tiempos. ujú. Mis padres me contaban que ellos jamás iban a la casa de la enamorada a visitar porque les tenían prohibida la entrada y entonces era papelito va del balcón, papelito viene del balcón. Aprendían letra en mano para comunicarse en las esquinas con letra en mano. Luego ya vinieron, cambiaron los tiempos, ya entraron a la casa, etcétera, etcétera. La comunicación anteriormente era, hasta en las canciones lo vemos, eran mucho más románticas, con mayor sentido. Ahora es más abrupta, disruptiva. ¿Cómo comunicamos entre generaciones para que sea clara, de ida y vuelta y sin estos choques? A ver, las diferencias generacionales sí impactan en la comunicación. Tú hace un momento mencionabas las redes sociales y esa es una de las razones. Piensa lo siguiente, si pasamos la mayor parte del día consumiendo información en las redes sociales, ¿verdad? Y la forma en que consumimos esa información nos está condicionando a cómo procesamos la información, a nuestra capacidad de atención, nuestro tiempo de atención. Entonces, si te pones a ver las redes sociales, todas se han perfilado hacia un límite de tiempo, límite de caracteres, videos cortitos, tanto así que cuando te mandan un video ya de 3 minutos dices está larguísimo, pero son solo 3 minutos. Pero nuestra percepción de lo que es extenso o corto va cambiando justamente porque nos hemos acostumbrado por las redes sociales y por esa inmediatez de la información a consumir información como en bytes más pequeños, a mayor concisión, y eso también ha afectado nuestra capacidad de atención. Entonces, por supuesto, una persona que ha, digamos, por así decirlo, se ha criado con las redes, que ha crecido con las redes y con esa forma de procesar la información, va a tener choque con una persona que no creció con las redes, que le llegaron cuando ya estaba completamente formado y una persona que se acostumbró pues, a leer las noticias en los diarios mucho más largas y extensas, no a ver tweets, ¿verdad? En bytes de Ujú. información, a ver los programas de televisión extensos, a no poder ni siquiera adelantar, porque ahora si tú ves algo que no te gusta, adelantas. O sea, la impaciencia a toda máquina. Entonces, esa, Y andas scrolleando, scroll, 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 exacto, scroll. exacto. Entonces, aquí requiere, de cierta manera, yo creo que si tenemos a personas de dos generaciones distintas, que cada uno pueda ceder en cierto aspecto. Es decir, la generación redes sociales, poder cultivar esa paciencia
y esa escucha activa de poder atender al otro, así no sean bytes cortos de información. Y también la otra generación, poder practicar la concisión, que igual es importante. Es decir, yo creo que en realidad cada generación puede aprender de la otra. ¿Tú Sí. crees que de alguna u otra manera este, estos cortes de luz, de alguna manera, eh, pudieron abonar a que haya una mejor interacción en la comunicación entre los miembros de una familia o de una comunidad determinada? Porque si tú te das cuenta, la mayoría de las veces estás en un restaurante con tus padres comiendo o con amigos y todos están clavados así, o están en una reunión familiar y están mucho más cercanos con el que están chateando, que a lo mejor está en el otro lado del mundo, que con el que tienen al lado. ¿Tú no crees que de alguna u otra manera este choque que hubo en el tema de los cortes de energía, y no te digo que en el tema de la pandemia, porque por el contrario, como que se disparó el tema de las redes sociales en la pandemia, teníamos que conversar con alguien ya que estábamos encerrados, Claro. pero acá en el tema de los cortes de luz sin energía, casi retrotraídos al siglo XIX, poco más y poco menos, abonó de alguna manera a mejorar la comunicación intergeneracional o no? Probablemente durante el momento en el que no había luz, te creaba la necesidad de conversar con la persona que tenías al lado, porque ni siquiera había señales celulares, ¿verdad? Te ponía en Así esa es. situación. Pero como bien dices, yo creo que no deberíamos tener que llevar ese extremo para generar esos lazos de comunicación. Por ejemplo, mi esposo y yo, siempre que almorzamos o comemos juntos, a propósito dejamos el celular lejos para no estarlo viendo. Y a veces a mí me provoca verlo porque tenemos ya esta cierta dependencia, casi adicción, a estar revisando lo que pasa, pero él me mira y digo, no, es verdad, lo voy a dejar porque es un momento importante de estar aquí. Y yo que soy comunicadora, entonces yo entiendo que hay ese gusto por el celular y por enterarnos de todo lo que está pasando, pero también entiendo que efectivamente, si tú estás con un ojo en el celular y otro en la persona, no hay escucha activa, no estás plenamente presente y la persona no se siente especial. Porque si tú estás hablando con alguien y le estás contando algo y ves al otro medio escuchándote, medio en el celular, ¿te sientes valorado? ¿Te sientes No, realmente definitivamente especial? no. Es más, No. piensas que le importo dos pepinos a un rábano partido por la mitad. Entonces, Exacto, exacto. Entonces, realmente mi recomendación es tratar incluso de no tener el celular a la vista en esos momentos, porque cuando lo tienes a la vista, lo tienes cerca, hay ya este comportamiento a veces incluso automático, inconsciente de scroll, como decías, ¿no? De agarrar el celular y empezar a ver, no te ha llegado un mensaje, no ha pasado nada, pero igual agarras el celular. Entonces, mantenerlo en la mochila, en la cartera o en algún lugar lejos, cuando quieres hablar con alguien, creo que es algo importante. el tiempo se nos viene encima para concluir, Verónica. La verdad es que le he pasado increíblemente Ah, me alegra. extraído. Generalmente cuando hacemos el pensamiento analítico decimos, a ver, ¿cuál es el objetivo que voy a analizar? ¿Verdad? O el sujeto que voy a analizar. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las positivas, las negativas? ¿Qué es lo que quiero resaltar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera puedo resaltar más lo que yo quiero que se vea? ¿Qué palabras Ujú. utilizar, etcétera, etcétera? Trasladándolo al tema comunicacional, ¿cuáles serían las recomendaciones que dentro de ese proceso que tú harías a una persona para decir, sabes qué? Cualquier cosa que quieras comunicar, primero, enfócate en esto, segundo, tercero, cuarto, quinto. Como una receta de cocina, pero de Más o comunicación. menos así. Ok, Sin la primero, licuadora, sin la ya, licuadora. perfecto. Sin ningún tipo de agresión, ya hablamos. Y teniendo presente que la velocidad con la que estamos ahora, digamos que lo vamos a cocinar en microondas. Ok, perfecto. Primero sería, ¿con quién vas a hablar? Lo primero, ¿cuál es el perfil de la persona, de lo que tú le vas a comunicar? ¿Cuál es el ángulo de interés? ¿Cómo puede captar su atención? Segundo, asegurarte de que lo que dices va de la mano con la parte no verbal. Es decir, si quieres comunicar apertura, que tus brazos estén abiertos, que no estén cruzados. Si quieres comunicar que te gusta escuchar al otro, mira a los ojos, inclina la cabeza ligeramente hacia un lado, haz este sentimiento con la cabeza despacio, es como que eso lo ayuda a seguir hablando. Es decir, usa tu lenguaje corporal de acuerdo con tus palabras y de acuerdo con tu objetivo. Si en cambio quieres comunicar seguridad, usa tu cuerpo de forma expansiva, ponte recto, planta bien los pies en el suelo, ocupa espacio.
Territorio es poder, espacio es poder. Tienes que ser tu cuerpo expandido para comunicar seguridad. Luego, con lo que ya hablamos, exprésate de forma asertiva. Di lo que quieres, pero cuidando de no caer en adjetivos, en palabras polarizadas que hacen que el otro no te escuche. Genera química con la persona, incluso mediante lo que decías el espejeo, el mirroring, hacer espejo al otro. Puede ser repitiendo palabras que el otro usa, puede ser con tu lenguaje corporal, si la persona está hacia adelante, tú te pones hacia adelante. Eso crea un espejo del otro y crea una química y un clic. Haz preguntas interesantes que le demuestren al otro que quieres conocerlo más. Esa es una forma de generar una dinámica positiva que luego va a mejorar. No me queda más que agradecerte, Verónica. La verdad es que qué pena que el tiempo sea un verdugo, pero ya tendremos otra oportunidad de Seguro. seguir ampliando esta conversación. Y de hecho, te comprometo para que después de la primera vuelta electoral, sin necesidad de hacer un análisis político, pero sí un análisis de comunicación, de cómo le fue a todos ellos. Encantada. Porque las redes sociales también te venden humo. Vivimos en la sociedad del espectáculo, decía un autor en un libro, y todo lo hacemos y lo pensamos en función de que los otros nos vean, Así nuestra es. exposición. Y Sí, sí. entonces, no importa que sea real, no importa que sea falso. Y entonces nos creamos este espectáculo para afuera, aunque adentro estemos hechos pedazos. La próxima oportunidad, después de la primera vuelta, desde ya te invito para un nuevo programa y poder ampliar todo esto que la verdad es apasionante. Muchísimas Encantada. gracias. Gracias a ti. Yo también he disfrutado muchísimo esta entrevista. Un gusto. Un gusto también. Basque, confianza y seguridad certificadas.